Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy veremos qué es la selección de personal. Anteriormente habíamos visto ya qué es la planificación y qué es la organización. Ahora nos toca ver la selección de personal dentro de lo que es las funciones de la administración. Para lo cual tenemos que ver lo siguiente. Veremos primeramente qué es la introducción. La administración de personal ha cambiado de nombre, así como ha evolucionado la administración como tal. Posteriormente, cambió de nombre a Administración de Recursos Humanos y actualmente se lo conoce con el nombre de Estudio del Talento Humano. Fíjense que la Administración de Recursos Humanos también ha evolucionado. Veremos qué es la selección de personal. Proporcionar las capacidades humanas requeridas por la empresa agropecuaria u organización, desarrollar habilidades y actitudes del individuo para ser lo más satisfactorio a sí mismo y a la colectividad en que se desenvuelve. Fíjense que nosotros seleccionar el personal conceptualmente nos dice que tenemos que ver las capacidades humanas requeridas para nuestra empresa, desarrollar habilidades y actitudes del individuo para que sea lo más eficiente en el momento de trabajar. Veremos ahora cuáles son las etapas de lo que es el proceso de reclutamiento. Etapas del proceso de reclutamiento y selección de personal. Tiene 4 etapas. 1. El análisis y descripción del puesto de trabajo a cubrir. 2. El reclutamiento. 3. Preselección. Y por último, la selección del personal. Ahora veremos qué es el puesto de trabajo. Primero. ¿Qué es lo que se requiere para el puesto vacante o qué es lo que requiere nuestra empresa? Tenemos que tomar en cuenta los siguientes elementos. Primero tenemos que ver qué es el análisis del cargo. El cargo tenemos que hacer un análisis intrínseco o extrínseco de los requerimientos del cargo, tanto para el postulante como para nuestra empresa. Segundo, veremos la técnica de los incidentes críticos. Acá tenemos que valorar qué son los aspectos deseables y los no deseables de los postulantes. El análisis de la solicitud del empleado. Tenemos que ver y verificar las credenciales del postulante, como sea su título, documentos que ha presentado. Generalmente ese trabajo lo hace el de recursos humanos. Luego tenemos el análisis del cargo en el mercado. Tenemos que ver cómo se desempeña este análisis del cargo en el mercado, cómo es el cargo en otras empresas, cómo se desempeña el postulante o el empleado en ese cargo. Por ejemplo, si nosotros necesitamos un cargo de mercadotecnista, nosotros tenemos que ver cómo se comporta y cuál es el trabajo que realiza en otras empresas. Entonces, ahora veremos la hipótesis de trabajo. La hipótesis de trabajo generalmente es aquel que en algún momento no funciona como tal. Entonces, nosotros tenemos que hacer una hipótesis sobre el cargo. Y sobre esta hipótesis planteada, nosotros tenemos que realizar simulaciones del postulante o del puesto de trabajo que deseamos. Ahora vayamos a ver lo que es la segunda parte. Veremos ahora cómo se realiza la convocatoria. La convocatoria se realiza de dos formas, de forma interna y de forma externa. Entonces, de forma interna veremos cómo es. De forma interna, la empresa trata de llenarlo mediante la promoción de sus empleados en un movimiento vertical, o transferidos en un movimiento horizontal, o transferidos con promoción en un movimiento diagonal. Con este procedimiento, la organización también puede aprovechar la inversión que es realizada en el reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo del personal actual. Fíjense que acá es bien importante. Las convocatorias internas se hacen para promocionar, para realizar la promoción de nuestro personal a cargos superiores. En este sentido, estas personas pueden tener un cargo más importante por los años de servicio prestados. Además, en esos años ha sido capacitado en el desarrollo de su persona. Entonces hacen un movimiento vertical. Al decir un movimiento horizontal, quiere decir que están transfiriendo de una posición jerárquica a otra posición jerárquica para que se encuentre al mismo nivel. Entonces, pero tiene algunas condiciones de mejora.
Y por último puede ser con promoción en movimiento diagonal, puede pasar de un sector a otro sector mediante la promoción y mejoramiento de sus aspectos salariales también, ¿no? Toda promoción implica un incremento en el aspecto salarial. Ahora veremos qué es la convocatoria externa. La convocatoria externa nos dice que es el reclutamiento externo, abarca candidatos reales o potenciales disponibles o ocupados en otras empresas a nivel nacional. Fíjense que nosotros realizamos una convocatoria para nuestro personal, pero es a nivel nacional. Eso quiere decir que cualquier persona que se encuentre o que haya nacido en Bolivia y tenga título en provisión nacional puede presentarse a ese cargo. Es muy importante porque de esta forma promocionamos a los recursos propios del país. En este caso nosotros nos referimos a la convocatoria de Bolivia. En este caso no estamos tocando las convocatorias internacionales. Medios para lanzar una convocatoria. Hay diferentes medios para lanzar la convocatoria. Primeramente tenemos los anuncios de prensa escrita. En la prensa escrita son los periódicos de circulación nacional. En ellos podemos lanzar nuestra convocatoria indicando los requisitos y los principales requisitos para nuestro postulante y pueda presentarse, ¿no? Y documentos que debe presentar. También se pueden utilizar agencias de reclutamiento. Esto se llama tercerizar lo que es las convocatorias. Quiere decir que nosotros contratamos una tercera persona o una empresa ajena para que realice todo el proceso de reclutamiento. Y ellos nos presentarán 2 o 3 candidatos, los mejores para ellos, para que nosotros podamos elegir al mejor postulante. 3. Instituciones educativas. Nosotros podemos ir, si necesitamos bachilleres, podemos ir a los colegios, si necesitamos profesionales, iremos a las universidades, a pregrado, con posgrado también. Entonces nosotros podemos dirigirnos a ellos para lanzar nuestra convocatoria y a través de ellos puedan presentarse nuestros mejores personas. También hay candidatos espontáneos. Los candidatos espontáneos son aquellos que vienen a la empresa, se presentan por algún motivo y expresan su deseo de trabajar en nuestra empresa. Entonces también son tomados en cuenta. 5. Organizaciones profesionales. Nosotros también podemos lanzar nuestra convocatoria y enviar a nuestras organizaciones profesionales. Por ejemplo, en nuestro caso mandamos al Colegio de Ingenieros Agrónomos y también podemos mandarlo al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia. Entonces ahí necesitaremos WELSIP, que es la Sociedad de Ingenieros también de Bolivia. Entonces ahí ellos mandarán a las personas disponibles y con mejor currículum acorde al cargo en el cual se está presentando. Por último tenemos, en el número 6 tenemos los sindicatos. En este caso hablamos de cargos menores, pueden ser choferes, peones, maquinistas, etcétera, que están organizados en sindicatos. A ellos podemos también mandar nuestras convocatorias y ellos enviarán obviamente a su mejor personal para que puedan presentarse. Y este es el último, el 7, que es las publicaciones en la web o las redes sociales. Es el que ha dado buenos resultados ahora porque todos tienen acceso a las redes sociales y se comunican más fácilmente. Entonces la mayoría de las empresas opta por este medio para lanzar su convocatoria. Bueno, nadie está exento ahora de las redes sociales. Ahora veremos lo que es la preselección de nuestros candidatos. Entonces, la preselección de los candidatos se debe realizar en función a varios elementos, pero aquí he tomado solamente 4 que son muy importantes. Primero, el currículum o el resumen de su hoja de vida. Su hoja de vida muchas veces puede ser simple o también puede ser documentada. En esta hoja de vida el postulante presenta todo lo que ha hecho durante su vida en cuanto a estudios, trabajos, experiencia, labor docente, labor profesional, etcétera, etcétera. Entonces nos sirve como base para evaluar a nuestro postulante. Otro elemento que debemos tomar en cuenta es la experiencia. Todo se encuentra en el currículum, pero nosotros tenemos que analizar la experiencia. Lugares donde ha trabajado la persona, cuántos años de servicio tiene en la profesión, o finalmente en qué lugares ha trabajado y qué elementos de experticia nosotros podemos aprovechar. También tenemos que establecer cuál es la formación. Es muy importante, pero esto se hace al principio antes de lanzar la convocatoria.
Si necesitamos un ingeniero agrónomo, obviamente que no vamos a requerir a un abogado, ¿no? Eso es cuestión de lógica. Pero en nuestro país hay veces ocurre algunos casos en los cuales el personal trabaja sin tener la formación necesaria. Eso generalmente ocurre en lo que es la administración pública. Pero no nos meteremos en este asunto. Vamos al otro elemento, la especialidad. Hoy en día ya no se requiere personal generalista, necesitamos personal con especialidad, que tenga trabajo en el área, que haya hecho un posgrado, que haya hecho una especialidad y que con esta especialidad pueda aportar a nuestra empresa. Ya muy importante es ver esta parte de lo que es la especialidad. Ahora veremos qué es la selección del personal. Para realizar la selección del personal debemos tomar en cuenta, primero, aplicación de pruebas psicológicas, pruebas psicométricas y entrevistas. Estos elementos se hacen para establecer la idoneidad de nuestro personal para el puesto que requerimos. Entonces, primero veremos cuál es la aplicación de las pruebas psicológicas. Las preguntas, ¿cuáles son las pruebas psicológicas? Las preguntas del candidato deben contestarse dentro del contexto de la institución, instrucción de la prueba. El examinador y sus ayudantes deben verificar ocasionalmente el progreso de los examinados. Condiciones físicas. Los sujetos deben estar físicamente cómodos y emocionalmente tranquilos. No tienen interrupciones ni distracciones. Pueden manejar sus materias de examen. Están separados convenientemente para disminuir la tendencia a copiar. Fíjense que estas pruebas se lo aplica de forma escrita, pero en algunos casos lo hacen personalmente. Eso mucho depende de la cantidad de personas que se presenten. Bueno, en nuestro país ahora en cualquier convocatoria se presentan decenas y hasta cientos de personas o profesionales para un solo cargo. Luego tenemos lo que son las pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas son aquellas, por ejemplo, los test de inteligencia. Los test de inteligencia o de conocimiento son aquellos que nos brindan cuál es el conocimiento general o específico o de especialidad que tiene nuestro candidato. Entonces, aquí nosotros tenemos que presentar nuestro test de conocimiento. También se puede hacer el test de aptitud. El test de aptitud generalmente es la parte operativa. Generalmente se toma esto en lo que es campo, en el lugar de trabajo. Manejo de equipos, herramientas, materiales, etcétera, etcétera. El test de personalidad. Este test es muy importante para definir cuál es nuestra personalidad o la personalidad del candidato. Es muy importante porque algunos cargos requieren este test porque trabajan con seres humanos. Por ejemplo, los profesores, docentes de las universidades, etcétera, son aquellos que tienen que tener una buena personalidad. Entonces, con este test se puede identificar cómo es la persona y cuál es su personalidad y cómo nos puede aportar a la empresa. Los test proyectivos. Los test proyectivos son aquellos que se realizan en aquellas personas para ver cuál es el desarrollo de su trabajo que están realizando, cuáles las metas que se propone durante el tiempo y cuáles son sus aspiraciones del postulante. Los test psicotécnicos. Los test psicotécnicos son aquellos que se realizan con el objeto de analizar y evaluar la capacidad de solución de problemas de nuestro postulante. Entonces, muchas veces en el ámbito de trabajo se nos presentan una serie de problemas. Entonces, con los test psicotécnicos vemos la capacidad de solución de estos problemas. Las dinámicas de grupo. Las dinámicas de grupo se utilizan para ver cómo se desenvuelve esta persona en trabajo en equipo. Ahora el trabajo en equipo es muy importante. Los trabajos individuales se realizan muy poco. Generalmente se hace trabajo en equipo. Acá también se han aumentado otros requisitos para ocupar un cargo. Por ejemplo, el trabajo bajo presión. Se solicita realizar un trabajo bajo presión. Eso quiere decir que el trabajo tiene que ser para ayer y tiene que ser día mismo respondido. Entonces quiere decir que este trabajo no tiene horario, ni tiempo, ni lugar. Entonces tiene que estar dispuesto a trabajar de esa forma. Otro ejemplo son que se requiere personas propositivas y personas
Bueno, las personas propositivas son aquellas que proponen nuevas alternativas al trabajo, soluciones a problemas, ¿no? Entonces son nuevos requisitos que pide la empresa. La grafología, veremos qué es la grafología. La grafología es el estudio de la escritura. Muchas empresas nos solicitan que realicemos una solicitud de trabajo de forma manuscrita. Esto es para analizar la forma de escritura que muchas veces algunos especialistas pueden analizar su personalidad y, bueno, con la estabilidad emocional de estas personas, ¿no? Entonces es una técnica muy antigua con la cual nosotros también seguimos utilizándolo. Entrevistas. ¿Qué son las entrevistas? Las entrevistas nos dice que es determinar las condiciones del cargo a ocupar. Quiere decir que acá a este punto ya han llegado solamente unos cuantos o muy pocas personas. A esas personas se les debe definir y delimitar cuáles son los alcances del trabajo que va a realizar, dónde va a realizar el trabajo y qué aspectos necesarios relacionados al trabajo. Luego tenemos que establecer la pretensión salarial. Muchas veces, por miedo a preguntar cuánto voy a ganar, no decimos nada y a fin de mes nos sorprendemos con un pago que no es lo que realmente nosotros queríamos. Por eso es bien importante establecer lo que es la pretensión salarial desde un principio. De esta forma no tenemos ningún inconveniente y cada uno sabe a qué se está metiendo. Por último, el reclutamiento o designación de funciones. Aquellas personas que han pasado todos estos tamices ya se les puede realizar la designación de funciones. Entonces, a este punto ya llegan entre dos personas, se elige a uno y uno de ellos será el beneficiado con el cargo de la persona idónea y con las especialidades requeridas, con los requisitos también establecidos, el que va a cumplir las funciones de nuestra empresa. Entonces, fíjense que realizar la selección del personal o rotación de personal es toda una ciencia.